significativos. Aquí están los temas que vienen en su guía didáctica, ¿sí? Que es todo lo de instrumentación didáctica. Hoy vamos a tratar de abordar esta primera unidad muy rápidamente y sobre todo para que vean de qué manera podemos ir analizando la teoría, para que nos sirva de fundamento justamente bajo análisis, crítica y abstracción y cuestionamiento para resolver los ejercicios que nos plantea la guía didáctica, ¿verdad? El tema 2, pues la tarea docente, una perspectiva didáctica, y ahí todos los subtemas que la están integrando. Esto lo pueden ustedes revisar con mucho detalle en su guía didáctica, ¿sí? El tema 3, la formación y el desarrollo profesional del profesor, la profesionalización, el maestro de todo y sabio de nada, en fin, algunos temas que les van a resultar de mucho interés y que, insisto, sométanlos a ese análisis, a esa crítica, a esa abstracción y reflejen en sus ejercicios su pensamiento, ¿sí? Yo, aunque de momento no nos vamos a conocer de manera personal, yo espero conocerlos en su forma de escribir, en su forma de argumentar, en su forma de analizar y de criticar. Es como quisiera conocerlos. A ustedes, a los autores ya los conozco, pero quiero conocerlos a cada uno de ustedes en su forma de construir, de reflexionar en torno a su propia práctica docente. El tema 4, pues la formación profesional, estrategias y competencias, ¿verdad? Cómo formar maestros profesionales, las competencias de un maestro profesional, saber analizar las prácticas y el trabajo de las representaciones. Esto vienen documentos de apoyo justamente en su material de apoyo didáctico que ya está en la plataforma institucional. Vamos a ver nosotros entonces que dentro de la administración educativa, que justamente es esa la perspectiva de su maestría, el enfoque de su maestría, pues está la práctica docente, ¿verdad? La práctica docente que ahora la analizaremos en distintos apartados, ¿verdad? Un primer apartado, como veíamos, con sus distintos subtemas, que es la instrumentación didáctica. Un segundo apartado, que es la tarea docente, una perspectiva didáctica, grupal y psicosocial. La formación y el desarrollo profesional del profesorado. La formación profesional del maestro y sus estrategias y competencias. Y de alguna manera, cómo esto, de una manera dialéctica, ¿verdad? Las flechitas implican que esto está en un constante movimiento. Ustedes pueden ir interrelacionando toda la temática, ¿sí? Por favor. Aquí vamos a hacer un ejercicio de integración, ¿sí? Aquí lo importante es que ustedes vayan integrando los saberes de instrumentación didáctica con los saberes de tarea docente, con los saberes de la formación, el desarrollo y con los saberes de la formación profesional en torno a la práctica docente. Y que al final puedan ustedes hacer una actividad integradora. Es decir, elijan el tema que más les agrade dentro de esa práctica docente, que puede involucrar a las cuatro unidades que integran a su asignatura. Es decir, ¿qué puedo anotar yo en esta reflexión de instrumentación didáctica? ¿Qué puedo agregar de tarea docente? ¿Qué puedo agregar de formación y desarrollo? ¿Y qué puedo agregar de formación? Algo de ustedes, de su reflexión, de su perspectiva, de su experiencia, ¿sí? De su manera individual de abordar la realidad de su práctica docente. ¿Cuál es la realidad de su práctica docente? Lo que están haciendo, lo que piensan hacer, lo que han hecho en torno a esa práctica docente. Y por supuesto, ese abordaje de esa práctica docente nunca va a ser igual entre cada uno de ustedes. ¿Por qué razón? Porque
la realidad la abordamos desde tres grandes modos o tres grandes perspectivas. Desde nuestro modo de ser, ¿sí? Y en ese sentido, no todos somos iguales. Desde nuestro modo de saber, y en ese sentido, no todos sabemos lo mismo. Y de nuestro modo de trabajar. Es decir, todos desarrollamos, construimos, innovamos, producimos, creamos, ¿sí? Cosas diferentes. Tan es así que por favor, así, casi de rodillas, les pido, eliminen el término recursos humanos dentro de la administración educativa. En sus escritos les pido por favor que pongan talento humano, ¿sí? Ya no debe de estar recursos, porque el recurso es una cosa y nosotros no somos cosas. Nosotros somos talento, nosotros somos creadores, nosotros somos innovadores, nosotros somos críticos, ¿sí? Entonces, yo les pido de favor que eliminen este término, ahora que se van a empezar a involucrar en la administración educativa, utilicen el término talento humano. Vayamos descosificándonos, por favor, ¿sí? No somos cosas, ¿vale? Bueno, ¿qué ejercicios vamos a tener que hacer en esta primera parte? Vean, un ejercicio de reflexión, que es su actividad preliminar, que yo se los pedí en la plataforma que me lo enviaran a la brevedad, ¿verdad? Si no lo han enviado, aquí está. Dice, identifique los supuestos implícitos en el plan de estudios de nivel medio superior o superior donde usted se desempeña y asuma una posición crítica por medio de cuestionamientos. ¿Cómo contribuyen él o los programas que usted imparte en el logro de los objetivos y perfil de egreso del plan de estudios del que forma parte? ¿Verdad? Aquí algo interesante. A veces nuestros alumnos o nosotros mismos no conocemos el perfil de egreso, ¿verdad? Yo trabajo en nivel de licenciatura y les pregunto a mis alumnos, ¿cuál es su perfil de egreso? Y no lo conocen. ¿Esto qué significa? Que están aceptando que los formemos como nosotros queramos formarlos y no como deberíamos de formarlos, considerando el perfil de egreso. Entonces, es muy importante que ustedes aquí puedan valorar cómo están contribuyendo a través de sus asignaturas, cómo los programas que ustedes analicen están contribuyendo para justamente construir y conformar ese perfil de egreso. ¿Considera usted que actualmente existe el mecanicismo, el dogmatismo y el autoritarismo en el aula? ¿Y cuáles considera que son las implicaciones políticas e ideológicas que tales posiciones imprimen al desempeño del estudiante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje? Describa y establezca una interpretación personal respecto de la incorporación y evolución del pensamiento grupal en México. Como ustedes ven, esto es una reflexión. No quiero teoría, mis estimados maestrantes y estimadas maestrantes. Quiero reflexiones. Los quiero a ustedes, su pensamiento, su perspectiva, su reflexión, por favor. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es el objetivo? Ya los platicamos hace un momento. Entonces, ¿qué ejercicios van a tener que desarrollar? Anote brevemente el concepto de planes de estudios. ¿Qué aspectos consideraría si usted fuera integrante de un comité curricular y tendría que desarrollar una serie de propuestas de elaboración de programas de estudio en la didáctica tradicional? Ojo, en la tecnología educativa y en la didáctica crítica. A ver, ¿cómo ustedes elaborarían un programa dentro de la didáctica crítica, dentro de la tecnología educativa y dentro de la didáctica tradicional? ¿Sí? ¿Qué aspectos considerarían? ¿Verdad? Luego, el siguiente ejercicio. Elabora un cuadro sinóptico considerando la problemática de la elaboración de los programas de estudio en la didáctica tradicional, en la tecnología educativa y en la didáctica crítica. Una vez elaborados los programas de estudio, ¿en qué consiste la instrumentación didáctica? Anote los conceptos generales.
Elabore un cuadro sinóptico considerando las principales características de la instrumentación didáctica en la perspectiva de la didáctica tradicional, tecnología educativa y didáctica crítica. Desde su perspectiva, o sea, desde su visión, describa la problemática de los objetivos, la selección, la organización, el contenido en el contexto de la didáctica crítica y la planeación de situaciones de aprendizaje. Y de igual manera, en la didáctica, en un proceso de evaluación. ¿Sí? ¿Qué productos me van a entregar? Estos deben de aparecer en la plataforma institucional. 4 documentos individuales con un máximo de 2 cuartillas cada uno. 2 cuadros sinópticos y una breve descripción del tema a desarrollar en su actividad integradora, lo que les comentaba yo al inicio. ¿Cómo van a integrar los conocimientos de las 4 unidades, verdad? Yo les hago una propuesta y se podría llamar la administración educativa y la práctica docentes. 2 puntos y seguido. Relaciones e impacto en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los niveles medio superior y o superior. Esto es lo que yo les propongo. En esta actividad, ustedes integran los contenidos de las 4 unidades más su experiencia profesional. Eso es muy importante, ¿verdad? Y su autoevaluación. En su guía didáctica viene un formato de autoevaluación, ¿verdad? Es muy importante que me lo envíen con sus productos. Y les voy a explicar por qué. Yo tengo algunos problemitas conceptuales, ¿verdad? Para mí, lo ordinario es lo que hacemos de una manera cotidiana, ¿verdad? Lo extraordinario es lo que hacemos así como, más allá de lo ordinario, ¿verdad? Y lo especial, más allá de lo ordinario, más allá de lo extraordinario, es algo como súper, ¿no? En ese sentido, entonces, mis conceptos a veces de los productos que me entregan pueden ser quizás un poquito con mucha exigencia, ¿sí? Pero si yo lo hago así, yo estaría evaluándolos unilateralmente, lo cual no es mi hábito hacer. No me siento capacitado ni con la autoridad suficiente para yo evaluarlos de una manera total. Por favor, llenen su formato de autoevaluación y díganme, en base a los criterios que establece, cuánto vale su trabajo, ¿verdad? ¿Qué calificación les gustaría que les pusiera y por qué? Eso entonces, ¿qué hace? Comparte la responsabilidad y no me la dejan toda a mí, ¿verdad? Entre ustedes y un servidor estaremos evaluando sus trabajos. Ustedes tendrán sus argumentos, yo los leeré, los consideraré y diré, ¿tiene razón mi alumno o mi alumna? ¿O tiene razón el maestro o la maestra? Y creo que vale la pena ponerle su 10. A veces algunos son muy modestos y quieren 8 y reviso sus trabajos y digo, no, creo que merece un 9, ¿verdad? A veces te ponen 10 y bueno, digo, está bien su 10 o bueno, ¿qué tal un 9? ¿Sí? Entonces, entramos en un juego de compartir esa responsabilidad de la evaluación. Entonces, por favor, ese formatito de autoevaluación no debe de faltar en sus envíos de productos. Aquí tienen el calendario muy apretado, vean, muy apretado. Ya desde el lunes 6, desde el lunes 6 a este día, pues ustedes tenían ya el material de apoyo didáctico y su guía didáctica en la plataforma y tendrían ya que haberme enviado su actividad preliminar a la propia plataforma, ¿verdad? Para el próximo sábado 18 de abril, vamos a tener otra videoconferencia, perdón, es hoy, discúlpenme, para ese día tenemos nuestra sesión presencial, nuestra videoconferencia, nuestro encuadre, su material de apoyo didáctico, que ya lo tienen desde el lunes, se los monté el lunes 10 porque, no miento, sí, lo monté ya con mucha anticipación en la plataforma y ya ahí está. Hoy vamos a tener una pequeña clase muestra
y si ustedes lo consideran, trabajamos algún ejercicio por equipo, ¿sí? Para el próximo sábado, igual yo les propongo otra videoconferencia. Me van a entregar virtualmente los trabajos. Si alguien requiera que se los corrija, me hacen favor de enviármelos a mi correo o en la propia plataforma y se los voy corrigiendo, ¿verdad? De las unidades 1 y 2, ¿sí? Y aquí en la videoconferencia vamos a procurar que hagan la presentación de su trabajo por equipo, ¿sí? En PowerPoint, ¿de acuerdo? Entonces van a conjuntarse, van a ir presentando algunos trabajos y de esta manera los vamos a ir analizando en nuestra videoconferencia. Es la primera evaluación parcial, van a registrar su actividad integradora, si les gusta las que les propuse, si ustedes tienen otra idea de otra, con todo gusto la recibimos, su autoevaluación individual. Su límite de entrega, pues sería el sábado, aquí está mal, es el sábado 25 de abril hasta las 23:59, ¿de acuerdo? El jueves 30 de abril, que es una sesión no presencial, aquí solamente harán la entrega virtual de sus trabajos. Le pongo corregidos por si alguien se lo corregí en el transcurso de la semana, de la unidad 3 y 4, y me mandan también su presentación en PowerPoint por equipo y si hay posibilidades de alguna discusión, ¿sí? Vamos a entregar nuestra actividad integradora y vamos a entregar nuestra evaluación. De igual manera, el límite de entrega es el jueves 30 de abril a las 17 horas, ¿sí? Su autoevaluación y su evolución. Salvo ese error que hay del 28 de julio, el 25 de abril, por favor, a las 23:59 horas. ¿Sí? Así va a estar marcado en la plataforma y es hasta el momento en que se los va a recibir, ¿de acuerdo? Este es el famoso formatito de autoevaluación, vean, maneja 5 criterios, cada criterio vale 2 puntos, ¿verdad? Por ejemplo, el primero, asistencia y participación en las sesiones presenciales. Aquí le vamos a poner asistencia y participación en las videoconferencias. ¿Sí asistieron? Sí. ¿Sí participaron? Sí. Ah, perfecto, 2 puntos. Entrega puntual de los productos con los requisitos establecidos. Ah, ¿entregaron sus productos en la fecha? Sí. ¿Con los requisitos solicitados? Sí. 2 puntos. ¿Organizaron su trabajo en equipo y participaron en asesorías? Sí se organizaron, sí participaron, 2 puntos. Creatividad y originalidad en los productos, fueron creativos, 1 punto. Fueron originales, 2 puntos. Hasta aquí ya llevan 8. Dedicación en el trabajo y aprendizaje logrado, ¿le dedicaron tiempo? ¿Aprendieron? Sí, 2 puntos. Quien todo esto lo hizo tiene 10 de calificación, ¿verdad? Ya nada más en el formato viene un argumento, el por qué quieren su 10, ¿de acuerdo? La bibliografía prácticamente tienen estos documentos en la plataforma. Un servidor, Sergio Sánchez Galindo, soy cirujano dentista, tengo un diplomado en investigación educativa, un diplomado en didáctica, un diplomado en educación a distancia, un diplomado en formación de formadores, ¿verdad? Los 2 primeros los tomé en la Universidad del Estado de México, el segundo en la UNAM y el tercero en CREFALC. Soy especialista en salud pública, soy maestro en ciencias en el área de educación ambiental y soy doctor en educación permanente. A sus órdenes. El tema número 1, la instrumentación didáctica, ¿verdad? Esta presentación también se las voy a enviar a la plataforma, si quieren hacer alguna anotación para preguntarme al final, y si no, pues se las voy a enviar, se las voy a montar en la plataforma, ¿de acuerdo? Vamos a ver, hablábamos un poquito al principio de qué es un plan de estudios, ¿verdad? Y dentro de este plan de estudios, pues los propios programas de estudios, ¿sí? Entonces, el plan de estudios pues, es un modelo sistemático, ¿verdad? Que se desarrolla antes de concretar una cierta acción con la intención de dirigir, es decir,
Ustedes, quienes trabajan en licenciatura, tienen su plan de estudios en pedagogía, en derecho, en administración, pero también existe el famoso plan de estudios de nivel medio superior, ¿verdad? ¿Qué es? Pues es el diseño curricular que se aplica a determinadas enseñanzas de determinadas disciplinas en un centro de estudios, en una escuela preparatoria, en un plantel de la escuela preparatoria o en una facultad dentro de una universidad. Sí, en licenciaturas, en maestrías, en doctorados, ahí están toda esa parte del diseño curricular. ¿Qué directrices le da a la educación? ¿Sí? Sobre todo, los docentes se encargan de instruir o de acompañar, de entender a los estudiantes sobre los temas que están mencionados en el plan, ¿verdad? Aquí recordemos que de acuerdo al nuevo modelo educativo, pues somos acompañantes, ¿verdad? Quizás seríamos muy presuntuosos y diríamos que vamos a instruir, más bien vamos a planear, vamos a programar, vamos a acompañar, ¿verdad?, a los estudiantes en las temáticas diferentes de nuestro plan de estudios. Obviamente los alumnos tendrán esa obligación de aprender dichos contenidos. De acuerdo a nuestro actual modelo, los estudiantes, como ustedes, pues son los protagonistas de su proceso de aprendizaje. Nosotros, los docentes, somos los protagonistas del proceso de la enseñanza. Y esta justamente la plasmamos cuando hacemos la planeación, ¿verdad? Cuando hacemos nuestros ejercicios de planeación de nuestros cursos, de nuestros programas, pues estamos ahí plasmando el ideal de lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Pero nuestros estudiantes tendrán que ir planteando sus propias estrategias para aprender y de esta manera lo constatamos cuando hacemos la evaluación correspondiente. ¿Qué se incluye en un plan de estudios? Pues la formación, el entrenamiento, habilitación, conocimientos, valores, actitudes de los futuros profesionales, ¿verdad? Una actitud de emprendedurismo, porque finalmente recuerden que ya las universidades no pueden garantizar un trabajo para todos, ¿verdad? En este sentido, se crea el quinto pilar de la educación, que es aprender a emprender, y las universidades empiezan a desarrollar sus áreas de desarrollo empresarial, y dentro de las áreas de desarrollo empresarial, el emprendedurismo como una actividad importante, hacen concursos importantes de emprendedores que generan sus propios espacios, sus propias empresas, y les generan apoyos a través de la Secretaría de Economía y a través de las instancias correspondientes de cada uno de los estados. ¿Quiénes participan? Los alumnos de nivel medio superior y los alumnos de nivel superior, ¿verdad? ¿Qué técnicas, qué procedimientos hay particulares en cada disciplina? Y que el estudiante adquiera la responsabilidad, ¿verdad?, acerca de su futuro como profesionistas, ¿sí? Ya desde el aula nosotros empezamos a conformar justamente ese perfil de egreso que le va a permitir a nuestro alumno tener un desempeño profesional exitoso, ¿sí? ¿Qué otra cuestión podemos nosotros manejar? Bueno, en nuestros planes que encontramos o en nuestros programas, ¿qué vamos a encontrar? Pues nuestros programas que son justamente parte de los planes de estudio, ¿verdad? El programa educativo es parte del plan de estudios. Ahí vamos a encontrar los listados de los contenidos que debemos nosotros de enseñar o facilitar a nuestros alumnos. Si ustedes recuerdan, tenemos jornadas de planeación en los cuales cada institución tiene un formato específico para poder plasmar las competencias que pretendemos que nuestros alumnos adquieran, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en este formato, al menos los que yo trabajo,
o trabajé cuando daba clase en licenciatura, o trabajo ahora en licenciatura, pues incluye qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes y qué valores, ¿verdad? Y de esta manera, con qué material didáctico me voy a apoyar, qué voy a construir, qué tiempo voy a emplear en cada uno de ellos. Es decir, en este programa y en esta planeación, yo plasmo lo ideal. A mí, úchala, me gustaría que mis alumnos supieran esto, 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 esto. Ahí está lo ideal, ¿verdad? Sin embargo, bueno, al final la evaluación nos dará realmente la medida o la interpretación de lo que logramos nosotros en nuestros propios alumnos, ¿sí? Recuerden que actualmente ya no, la evaluación ya no solo mide, ¿verdad? Ya no solo nos permite saber si cumplimos con esos contenidos y con los objetivos, no, nos permite hacer ejercicios hermenéuticos en donde podemos nosotros interpretar los cambios que hemos logrado en nuestros alumnos, ¿verdad? Obviamente, ustedes saben que los planes de estudios cambian con el tiempo, ¿verdad? Normalmente un plan de estudios se evalúa al finalizar, hablemos una licenciatura, ¿sí? 4 años, 5 años, al terminar esos 5 años, se evalúa el plan de estudios. Los programas de estudios se evalúan y se pueden ir modificando sin perder de vista el plan de estudios al terminar cada semestre o cada año lectivo. Los planes de estudios, entonces, en el caso de la enseñanza superior, pues son propuestas institucionales para formar profesionales que den respuesta a las demandas sociales, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la característica de un plan de estudios de enseñanza superior? Que sean pertinentes. ¿Y esto qué quiere decir? Que estén acordes a las vocaciones de la región donde se está impartiendo, ¿verdad? Es decir, si yo voy a formar, se me ocurre, ingenieros agrónomos, ¿verdad? El perfil de esos ingenieros agrónomos deberá de coincidir con las actividades agrícolas que tiene la región, ¿verdad? Si voy a formar ingenieros industriales, deberá de compartir lo que la industria requiere en esa región, ¿sí? Les comparto una experiencia. Yo formo parte de comités curriculares y he tenido la oportunidad de diseñar planes de estudios de licenciatura y de maestría. Les voy a hablar de licenciatura, en donde me tocó participar para una licenciatura en floricultura, ¿verdad? Y entonces fuimos a la región, que en el caso del Estado de México es Villa Guerrero, donde se produce el 90% de la rosa que se vende a nivel internacional por nuestro país. Y tuvimos una entrevista con los empleadores y ellos nos fueron comentando cómo les gustaría que fueran los profesionistas que nosotros estamos formando, ¿verdad? En algún momento podemos ser demasiado pragmáticos, pero finalmente somos pertinentes. Voy a formar un profesional que se pueda articular a los requerimientos de su futuro empleador y que dé respuesta justamente a esas demandas sociales, ¿verdad? Que encierran concepciones de aprendizaje, conocimientos, la relación hombre-ciencia, la relación universidad-sociedad, ¿verdad? Y por lo tanto orientan el modelo que va a permitirnos, a través de la instrumentación, aplicarse y desarrollarse de una manera exitosa, ¿verdad? En el caso de la maestría, que ustedes están, que empiezan a estudiar, el modelo modular, el modelo mixto, tiene como característica que se tienen que articular con su sociedad, con su entorno, con su espacio laboral. Por eso ustedes verán cuando hagan sus tesis que los problemas tendrán que salir de su propia práctica docente, ¿verdad? Por supuesto, con el enfoque de administración educativa. Los planes de estudio por asignatura, ¿verdad? Esa es una modalidad que muchas universidades las encontramos.
Todo eso ha cambiado mucho, ahora algunos ya no les llaman asignaturas, les llaman unidades de aprendizaje. En fin, eso va cambiando de acuerdo a las propias universidades, ¿verdad? Donde pues vamos encontrando planes y programas, asignaturas son materias aisladas, ¿verdad? En un determinado momento pueden ser obsoletas y de alguna manera hay un distanciamiento de la problemática social y de la práctica profesional, ¿verdad? Es un modelo que se ha ido superando, que se le han ido quitando esas cuestiones del aislamiento, de la fragmentación didáctica, ¿verdad? Y en un determinado momento de la obsolescencia, ¿verdad? Porque si no nos articulamos con la sociedad, con la realidad de esa sociedad, pues difícilmente podremos impartir conocimientos y habilidades, actitudes y valores que justamente le sean de utilidad al futuro profesionista y de esta manera colabore a la resolución de los problemas de la sociedad o a la evolución y el avance de la misma, ¿sí? ¿Cómo se organizan estos planes por asignatura? Pues en base a disciplinas académicas, ¿sí? Que de alguna manera didácticamente se va dividiendo el conocimiento y sobre pues, especialidades de enseñanza y de investigación, ¿sí? Entonces, este es un modelo que, bueno, ya en los ejercicios ustedes lo tendrán que ir considerando. Los planes de estudios por áreas de conocimiento, que son los que actualmente se desempeñan también en muchas universidades, ¿verdad? En donde las áreas de conocimiento se van conjuntando a través, por ejemplo, del área de conocimiento de educación, pues donde entra pedagogía, donde entran algunas licenciaturas, ¿verdad? Que permiten que justamente se conforme una gran área de conocimiento, ¿verdad? Y que de alguna manera se empiecen a trabajar a través de asignaturas o de unidades de aprendizaje de un tronco común y después se va súper especializando hasta que ya salgamos con el perfil que nosotros deseemos, ¿verdad? Entonces, bueno, se aplican currículos por áreas, ¿sí? Esto lo observamos en las primarias, ¿verdad? Recuerden que hay un área de ciencias naturales en donde ven 3, 4 asignaturas, en las secundarias, ¿verdad? Y en algunas otras universidades, como en el caso de la UNAM, en la ENEP, perdón, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, donde hay un tronco común para que el alumno después se subespecialice y se especialice, ¿verdad? En algunas otras universidades son currículos flexibles, en donde las universidades ofrecen una serie de asignaturas para una licenciatura, pero pues el alumno puede diseñar sus propias trayectorias y, por ejemplo, un alumno de Derecho que quiere especializarse en Derecho Agrícola, por ejemplo, puede tomar clases en la Facultad de Ciencias Agrícolas y se evalúa a través de créditos, ¿sí? Entonces, vean, la educación está sufriendo muchos cambios, en los cuales, pues, obviamente, ustedes, un servidor, pues somos protagonistas, somos factores de los mismos, ¿sí? Los estudios modulares, como que estamos comentando hace un momento, una organización curricular que pretende romper el aislamiento de la institución escolar respecto a su comunidad, ¿sí? Quiere decir que con ese acercamiento que nosotros vamos teniendo a la verdad a través de un proceso dialéctico que nos permite ir integrando el conocimiento, ¿sí? Obviamente los filósofos nos dicen que la verdad no existe, ¿verdad? Que solamente existen las evidencias, ¿sí? Los filósofos nos dicen que la verdad desaparece en el momento en que empezamos a hablar, ¿verdad? Entonces solamente existen evidencias, entonces tenemos que ir generando en nuestro actuar, en nuestro desempeño profesional, una serie de evidencias que nos permitan verificar de qué manera estamos nosotros
a través del conocimiento, irnos acercando a una verdad, ¿verdad? Así entonces, este modelo modular nos permite ir transformando estructuras simples en estructuras más complejas, ¿verdad? Aquí tendríamos que recordar a Edgar Morin con su pensamiento complejo, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues que es multicausal, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tendríamos que generar una interacción importante del sujeto con el objeto del conocimiento, ¿verdad? Y esto pues no va a ser lineal, esto tiene que ser de una manera compleja, esto tiene que ser a través de constelaciones, esto tiene que ser a través de interdisciplinariedad, ¿sí? Entonces, ¿eso qué permite? Que optimicemos, ¿verdad? Conocimientos, que optimicemos recursos, sobre todo en instituciones donde tenemos inglés 1, inglés 2, inglés 3, inglés 4, y nunca los logramos articular, o no articulamos el inglés con la investigación, y entonces al maestro se le ocurre pedirnos un resumen en español y uno en inglés, y nunca fuimos capaces de articular el inglés con la investigación, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto es muy importante que ustedes lo vayan considerando cuando vayan haciendo los ejercicios. ¿Qué otra parte nos da los estudios, los planes de estudio modulares? Pues que se rompe ese vínculo de dependencia, ¿verdad? Del docente-alumno. El docente acompaña, el docente facilita, el docente asesora, ¿verdad? Y de esta manera, el alumno, como protagonista de su propio conocimiento, puede requerir ciertas cuestiones de su docente en relación a lo que él propone que se tenga que ir aprendiendo. Por eso les comentaba, no me interesa lo que digan los autores en sus ejercicios, me interesa lo que digan ustedes, ¿sí? Y de esta manera rompemos esa dependencia. Es que el doctor nos está pidiendo, no, es que el doctor les está proponiendo y bajo su propia perspectiva me van a entregar sus ejercicios, ¿sí? De esa manera creo que rompemos ese vínculo, ¿verdad? Y otra manera, y de una vez se las comento, yo me comprometo con ustedes a dos cuestiones, ¿sí? La primera cuestión es enseñarlos a que desaprendan, ¿sí? A que aprendan a desaprender. Y la otra que me puedo comprometer es ampliarles sus dudas, ¿sí? No voy a comprometerme a más, solamente a estas dos cuestiones, a que desaprendan, a que rompan, a que creen sus propios paradigmas, en este caso, su propio paradigma de su práctica docente. Tomando, por supuesto, como referencia diversos paradigmas, la didáctica tradicional, la tecnología educativa, la didáctica crítica, pueden entrarle a modelos como el constructivismo, como lo que ustedes quieran. Lo importante es que ustedes en esta asignatura o en este módulo, perdón, creen su propio paradigma de práctica educativa, de práctica docente, ¿verdad? ¿Y el paradigma qué es? El paradigma es un modelo, su propio modelo, el modelo de Alfredo. Todavía no tengo todos los nombres, pero vamos a hablar del modelo de Alfredo, ¿no? De igual manera, este modelo modular, este plan de estudio modular, pues imprime características interdisciplinarias, ¿verdad? Tanto en la organización del conocimiento como en las estrategias. Es lo que les comentaba hace un momento. Edgar Morin nos habla de la complejidad, nos habla de la multicausalidad. No hay ya una sola cosa, hay muchas cosas que se tienen que articular en una práctica educativa para que efectivamente, ¿sí?, logremos generar conocimiento, habilidades, valores, actitudes en nuestros alumnos y los articulemos con los requerimientos sociales. ¿Sí? Entonces haremos alumnos competentes, no alumnos para el trabajo, no, alumnos para la sociedad, para que aporten, para que contribuyan en su sociedad. ¿Sí? A mí me tocó fundar una universidad, una parte de la universidad en una región del Estado de México, ¿verdad? Y un argumento que decíamos cuando lo empezamos a promover
es que si tú cambias, si tú te educas, si tú eres diferente, tu comunidad va a ser diferente. ¿Sí? Y otra cuestión que también trabajábamos en la promoción era, la mejor escuela es la que está más cerca de tu casa. ¿Sí? Y de esta manera logramos convencer a mucha gente de que la universidad, instalándose en una región del Estado de México, iba a ser un beneficio, ¿verdad? Hubo quien nos criticó y nos decía que los universitarios somos revoltosos, ¿sí? Y al final de cuentas se encontraron que la universidad era de ellos. Yo ya no trabajo ahí y la universidad ahí sigue. Y sigue formando muchas generaciones. Acaba de cumplir un poquito más de 30 años que me tuve esa fortuna de fundarla, ¿verdad? Y de esta manera, bueno, pues padrísimo, ¿no? En 1987 la fundé, ¿verdad? Era yo un chavito, ¿sí? De 30 y tantos años, ¿verdad? Pero vaya, creo que lo interesante es eso, ¿no? El papel de la educación es llegar, cambiar, y eso va a provocar que su zona de influencia de esas instituciones educativas cambien, sean diferentes, ¿sí? La escuela, bueno, pues aquí está, ese aparato biológico está relacionada con la transmisión, construcción y promoción de la cultura, ¿verdad? Que indudablemente nos permite integrarnos a una sociedad determinada. Todo lo que crea el hombre se llama cultura, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que lo creemos de una mejor manera a través de un aparato cultural, como es justamente la escuela, ¿verdad? La escuela como esa institución a la cual, la cual es creada por la sociedad y posteriormente la sociedad le confía a sus hijos para que los forme, para que los eduque, para que les transmita los conocimientos que se han ido generando a través de muchas generaciones, ¿verdad? Las experiencias, ¿sí? Y ahí surge un poquito el espíritu del maestro de asignatura. Te traigo de tu campo de acción para que le transmitas a los jóvenes esas experiencias que tú estás viviendo. Los articules con nuevos conocimientos y de esta manera los estés formando y no solamente los eduques, sino enriquezcas el patrimonio del pasado. Hay varias escuelas, ¿verdad?, que se han ido desarrollando, ¿verdad?, como es la escuela tradicional, la escuela nueva y la escuela tecnocrática, ¿sí? La escuela tradicional, ¿verdad?, son las prácticas escolares cotidianas, ¿verdad?, en donde permea el orden, como el método que ordena tiempo, espacio, actividad, la autoridad, que en este caso es el maestro, como dueño del conocimiento y el método, no se deja nada al azar, la disciplina como algo muy importante, ¿verdad? Desde cuestiones intelectuales hasta morales, los rasgos que la distinguen, esa escuela tradicional, el verticalismo, el autoritarismo, el verbalismo, etcétera, 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 y de alguna manera se conciben al margen de desigualdades sociales que se perpetúan al ignorarlas, ¿verdad? Esta es la escuela tradicional. La tecnología educativa, ¿verdad? Como una corriente nueva en la educación, que bien tiene un carácter técnico, instrumental, escéptico, neutral, se fundamenta en el pensamiento pragmático, ¿verdad? De la psicología, pero vean, de la psicología conductista. Entonces ya empezamos con grandes problemas, ¿verdad? Y de alguna manera forman talento humano, ¿verdad? Ya vean, estoy utilizando el término talento humano. Antes era recurso humano, no, ahora es talento humano de corte empresarial. Entonces, lo pragmático significa que yo, sí, formo talento humano para determinada actividad, ¿sí? Eso es el pragmatismo excesivo, ¿verdad? Y que muchas instituciones educativas en algunas ocasiones recurren a él en ese afán de servir de una mejor manera a su entorno y a la vocación de su región, ¿sí? También como una aspiración a la realidad, ¿sí? Ahí surgen los famosos ingenieros de la conducta,
que fundamentalmente están especializados en la planeación del sistema educativo, ¿verdad? Los profesores que consideran a través de la sistematización de la enseñanza cómo elevar el nivel académico de sus alumnos, los propios alumnos que mediante técnicas receta van a estudiar. Aquí hablamos de los aprendizajes programados, todo programado, ¿verdad? Hay libros programados, todo hay, y de esta manera ahí estamos hablando sobre justamente la tecnología educativa. Una visión reduccionista, ¿verdad? Ya que se ampara bajo la bandera de la eficiencia, de la neutralidad y del cientificismo, ¿verdad? Y la práctica educativa profesional solo va hacia la intervención técnica. Y la educación como un espacio aplicativo, ¿verdad? De principios y conceptos que dona la psicología. Hay algunas propuestas de elaboración de programas, ya lo veíamos en los ejercicios, ¿sí? Esto les va a servir para resolver esa parte de los ejercicios. Dice, la propuesta de elaboración de programas de estudios en la didáctica tradicional, en la tecnología educativa y en la didáctica crítica. Ahí viene ya algo en sus ejercicios, pero insisto, desde su perspectiva, por favor, ¿sí? Desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su forma de ser, de trabajar y de conocer, ¿sí? Aborden la realidad desde esa perspectiva y desde esa perspectiva resuelvan sus ejercicios. ¿Cuál es la problemática en la didáctica tradicional? El profesor recibe ya hechos los programas y por lo tanto hacerlos pues, es una responsabilidad que no le compete, ¿verdad? Por ejemplo, en las escuelas normales, ¿sí? Los programas llevan hechos, ¿sí? Yo trabajé más de 40 años en las normales y difícilmente alguna vez aceptaron hiciera yo algunos cambios en los programas. Ya todos llegaban hechos, ¿verdad? Entonces, pues no era posible. El profesor entonces usa temarios, a veces que copia de índices de libros de texto, que hace listados, y que bueno, pues a veces los profes de mayor experiencia son los que van aportando más a los programas, ¿no? Las famosas academias, ¿verdad? Que de alguna manera operan, ¿sí? Los programas que ya vienen directamente de la SEP, ¿no? Yo recuerdo que siempre así nos decían los directivos, ¿verdad? Y a pesar de que de todo esto, pues teníamos academias muy interesantes a nivel de instituciones. Yo trabajé muchos años en normales, primero en una normal en una comunidad que se llama Zumpango, en el Estado de México, y posteriormente en la normal superior del Estado de México. Ahí me integraron a las licenciaturas que se impartían intensivas en periodos vacacionales, después a las tradicionales y finalmente acabé adscrito al posgrado como parte de un cuerpo académico, ¿sí? Entonces, bueno, tuve estas experiencias en donde queríamos hacer algún cambio, pues no. ¿Qué proponíamos? Actividades, contenidos, todo esto que maneja, que está aquí en la diapositiva, capítulos, temas, muchas cosas, pero los programas ya venían hechos y no los podíamos hacer, ¿no? ¿Cuál era la problemática en la tecnología educativa? ¿Sí? El problema es grave, ¿verdad? Ya que los profes solamente se concentran en la formulación técnica de objetivos, ¿verdad? La super objetivitis, ¿no? Y entonces, objetivos para todo, de tal manera que atomizan el objetivo general, ¿verdad? Y encontramos objetivos específicos, particulares, etcétera, etcétera, de manera exagerada, ¿sí? Esto tiene entonces un problema, fragmenta el conocimiento y de alguna manera también hay problemas en la instrumentación del proceso, o sea, en la planeación del proceso. Entonces, aquí, ¿cuál es la intención? Que ustedes vayan analizando. ¿Estarán trabajando en algún modelo de estos? ¿Sí? ¿Qué pasa si son parte de un comité curricular? ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes, alguno de ustedes está empeñado en seguir en la tecnología educativa ante un modelo diferente? ¿No? Yo, por ejemplo, me peleaba mucho con los maestros. ¿Por qué? Porque en las prácticas de acercamiento, ¿sí? Donde los chavos, yo trabajaba en una licenciatura en educación secundaria, yo me movía en el área de
la biología, y entonces hacían sus planeaciones los muchachos, digamos, en la didáctica tradicional, ¿no? Hacían sus planeaciones. Y tenían que ir a aplicarla a escuelas secundarias, donde estaban formando a los alumnos en el modelo constructivista, en el modelo por competencias. Entonces, ¿cuál era mi gran diferencia con los maestros? ¿Cómo ibas a llegar con una planeación así en un modelo diferente? ¿Sí? Y muchas veces me negué a firmar planeaciones y tuve muchos problemas hasta que definitivamente les dije, ¿saben qué? O cambian ustedes o yo ya no voy a firmar nada y entonces ya no me incluyan como parte de evaluar y autorizar los programas de las prácticas. ¿Verdad? Entonces, esto tiene sus complicaciones, ¿sí? La propuesta desde la didáctica crítica, ¿verdad? Tiene la ventaja de que garantiza en alguna medida la interrelación y congruencia entre planes y programas de estudio, ¿verdad? Algunos de ellos son programas, son productos de la práctica de diseño empírica o de tipo político ideológico más que académico y cumplen requerimientos metodológicos, pero no responden a las expectativas de la práctica profesional, mucho menos a las demandas de la sociedad, y bueno, pues a veces es imposible meter cambios o introducir cambios de fondo en los programas. Pues aquí es lo interesante, ¿no, maestros? Que ustedes, maestras, que ustedes puedan hacer esa identificación. No les gustó esto, les gustó el constructivismo, vámonos, les gustó competencia, vámonos. Lo interesante es que puedan establecer cómo planearían y qué dificultades encontrarían en la didáctica tradicional, en la tecnología, en la crítica, qué tan favorable ha sido el constructivismo, qué tan favorable es el modelo por competencias, qué nos está planteando la nueva reforma educativa, ¿no? Que responde más a cuestiones de carácter ideológico político que a cuestiones académicas. Por supuesto, con todo respeto, desde mi perspectiva, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer. Cuando yo terminé mi maestría, lo primero que hice fue insistir en mi facultad, que era odontología, donde yo daba clases, en que se creara la unidad de aprendizaje de educación ambiental. Pero además, en un modelo a distancia, ¿verdad? Entonces, imagínense, los odontólogos somos así como que, uy, que no nos toque nada, que no nos mueva nada, porque si no, ¿cómo vamos a sacar una muela? ¿Cómo vamos a hacer una prótesis? O sea, somos bien quisquillositos, ¿no? Entonces, me dilaté 4 años en lograr que esa asignatura fuera aceptada, porque quiero decirles que los odontólogos somos contaminadores por excelencia, producimos mucho mercurio, producimos muchos residuos biológicos infecciosos y muchas cosas de desecho como las agujas de las jeringas que puede picar a alguien que recoja la basura y le puede transmitir el SIDA, por ejemplo, ¿verdad? Logré después de 4 años que me las aceptaran. ¿Y saben por qué? Porque la universidad estaba cambiando de modelo educativo y requerían algo que ayudara a cambiar planes, ¿sí? Y a flexibilizar. Cuando yo lo propuse a distancia, estaba proponiendo algo flexible, ¿verdad? Entonces vean cómo a veces las maestrías nos tienen que dar esa posibilidad de insistir, de incidir y de generar cambios en nuestra práctica profesional. ¿Sí? Esa a mí me parece que es la utilidad de mi maestría cuando yo la hice, y la otra que es un compromiso para ustedes, escribir, por favor, escriban, generen artículos para sus boletines, para sus escuelas, ¿sí? Hagan escritos ponencias que les permitan participar en eventos académicos. Todo eso es muy importante. Esa es la utilidad de nuestras maestrías. Y resolver problemas muy específicos. Esto ya lo verán cuando entren al área de investigación. ¿Qué es la instrumentación didáctica? ¿Verdad? Bueno, es la planeación, finalmente, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un plan de estudios, tenemos que hacer una sección de instrumentación. Y la instrumentación no es más que hacer la planeación, la organización de todos esos factores que
van a intervenir en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje. Desde mi perspectiva, me parece que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad debe de dividirse ya en dos grandes procesos. Un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje. Por supuesto, están articulados, pero tenemos que movernos en estos dos sentidos. Es decir, el proceso de enseñanza implica planear, implica diseñar, implica innovar. Y el proceso de aprendizaje implica aprender, con H, aprender, posesionarnos de lo que vamos nosotros conociendo, de ese conocimiento y transformarlo en habilidades, con actitudes, con valores, con respeto, con responsabilidad, con entusiasmo, con amor, con alegría, ¿verdad? Entonces son dos procesos bien diferentes que obviamente están articulados, pero yo mucho lo he discutido, ¿verdad? Yo no creo que exista, por ejemplo, la morbimortalidad, ¿verdad? Para mí no existe. Para mí existe la morbilidad y existe la mortalidad. No puedes estar enfermo, muerto, ¿verdad? O estás enfermo o estás muerto. Entonces dicen, es que las estadísticas de mortalidad, espérate, ¿cómo las estadísticas? Dime estadísticamente cuántos hay enfermos muertos. No, pues es que unos se murieron y otros están enfermos. Ah, pues entonces son estadísticas de morbilidad y estadísticas de mortalidad. ¿Sí? Entonces vean, debemos de empezar a cambiar, debemos de crear nuestros propios paradigmas, debemos de ser atrevidos, ¿sí? Debemos de ser audaces, ¿sí? La educación y la educación permanente, la educación para la vida, la prospectiva educativa nos piden que seamos audaces, que seamos atrevidos, que hagamos propuestas, que creemos cosas diferentes, bien argumentadas, por supuesto, ¿verdad? Bien, entonces esa planeación didáctica es una actividad que aquí nos habla de algo estático, yo diría que es algo dinámico, ¿verdad? Previa al proceso, primero, esa planeación es el proceso de enseñanza y después la metemos al proceso de aprendizaje, ¿verdad? Es un quehacer docente de constante replanteamiento, de modificaciones, de revisiones y de evaluaciones. Yo le agregaría de creatividad, de innovación, de atrevimiento, de audacia, ¿verdad? Y conste que no digo astucia, audacia. ¿Sí? El audaz es atrevido, crea, se atreve. El astuto no, el astuto es taimado, ¿verdad? Nos engaña, ¿sí? Entonces hay que ser audaces, no astutos. Hay algunas situaciones que, algunos momentos, ¿verdad? Dentro de la instrumentación. Uno, cuando nosotros como docentes organizamos los elementos o factores que vamos a incluir en el proceso. ¿Sí? ¿Qué voy a incluir en mi planeación? ¿Sí? A veces, de acuerdo a los actuales modelos educativos, mal solicitada, ¿verdad? Porque nos están insistiendo que hay que entregar la planeación antes de que empiece el curso. Espérate, ¿cómo voy a planear sin conocer las expectativas de mis alumnos? ¿Sí? Entonces, en mi caso, yo planeaba, entregaba para cubrir un requisito administrativo y después ponía a consideración de mis alumnos la planeación y entre todos la modificábamos. Es la que yo aplicaba en el aula. La otra ya quedaba mi palomita allá en la parte administrativa. Entonces, ¿cómo voy a organizar mis conocimientos? La famosa secuencia didáctica, ¿verdad? ¿Cómo voy a lograr que mi alumno se articule, se enganche conmigo en mi propuesta y que él la opere, ¿verdad? Y que él obtenga aprendizajes significativos que le sirvan para algo en la vida, ¿sí? Que le dé significación, que los aplique, ¿verdad? Ay, me dice mi nieto, oye, abuelito, y las matemáticas, pues tienes que aprender, corazón, porque si no aprendes, te voy a pedir que vayas a la tienda a comprar un refresco y no vas a saber cuánto te van a dar de cambio, ¿verdad? En cambio, si aprendes, vas a saber cuánto vas a pedir de cambio, ¿sí? Y así es esto.
tenemos que ir organizando nuestros elementos, que no solamente le den conocimientos a nuestros alumnos, les generen también habilidades. Es decir, yo siempre pienso, y me disculpan, ¿no? ¿Para qué diablos le va a servir a mi alumno lo que le voy a enseñar? ¿Qué tanta utilidad va a tener para él? Y entonces empiezo a diseñar lo que voy a trabajar en mis cursos. Un segundo momento, la situación real del sujeto que aprende, ¿verdad? Y en ese sentido, ahora no lo pudimos hacer, hacemos exámenes diagnósticos, que los revisamos y entonces vemos si efectivamente nuestra planeación está de acuerdo con lo que ya saben mis alumnos, ¿verdad? Los famosos conocimientos previos, o la tengo que modificar, ¿verdad? Y un tercer momento donde la rehacemos, ¿verdad? Y aunque la hayamos puesto en marcha, podemos rehacer esta planeación, ¿verdad? Y bien, aquí vienen algunas reflexiones sobre esa instrumentación didáctica desde la perspectiva de la didáctica tradicional, desde la perspectiva de la tecnología educativa. Yo creo que esto ya ustedes lo pueden revisar ahora que les envié esta presentación, o en los documentos que vienen, ya al final van a ver la bibliografía de ese documento, lo obtuve, para que vean cómo podemos analizarlos y cómo poder irlos utilizando para resolver nuestros ejercicios, ¿verdad? Desde la perspectiva de la didáctica crítica, ¿sí? Y algunas contraposiciones que hay de la didáctica crítica con las prácticas cotidianas. En fin, hay cosas muy interesantes, maestros y maestras, que ustedes van a ir encontrando y que les pido que le den sentido, considerando los ejercicios que tienen que hacer y articulando su práctica profesional y su perspectiva, ¿verdad? Eso que les comentaba, cómo abordar la realidad desde cómo son cada uno de ustedes, desde cómo conocen cada uno de ustedes y desde cómo trabajan cada uno de ustedes. Soy muy reiterativo y me disculpo. Los quiero ver a ustedes en sus trabajos. Ahí los quiero conocer. Y vean, entramos a otra parte de estos ejercicios, la problemática de los objetivos, ¿verdad? Vamos a ver solo esto de la didáctica crítica. ¿Qué son los objetivos? Pues los enunciados técnicos, ¿sí? A donde queremos llegar, ¿verdad? Y que de alguna manera el que nosotros conozcamos a nuestros grupos nos permiten plantear correctamente nuestros objetivos y procurar su logro, ¿verdad? ¿Por qué procurar? Porque al final de cuentas puede ser que no lo logremos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente los objetivos plantean nuestro ideal, lo que yo, docente, pienso de manera ideal que deberían de conocer mis alumnos, ¿verdad? Y de ahí, en el momento en que ustedes entren a hacer observaciones de su práctica, van a encontrar que tienen problemas, ¿verdad? Si nosotros definimos un problema desde esta perspectiva, les diría que un problema es una desviación, ¿sí?, de un desempeño. ¿Qué quiere decir? Que yo planteo una serie de objetivos y en esa serie de objetivos plasmo que todo el grupo, ¿verdad?, va a conocer perfectamente la estrategia lúdica para que el inglés le resulte atractivo. Y me reprueban una parte importante. ¿Qué pasó? Hubo una desviación. No era lo que yo esperaba. No es lo que yo planteé en mi objetivo. ¿Sí? Y en este momento hago un par de ejercicios. Un ejercicio de medición. Califico y digo, chimps, yo esperaba 9 y me salieron con 8 de promedio. Pero hay otro ejercicio que tienen ustedes que hacer que se llama la hermenéutica. Observar, interpretar. Y bajo esa perspectiva pueden ustedes modificar y pueden hacer de otra manera su planeación y su práctica educativa y modificar sus propios objetivos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos preguntaríamos, verdad? Pues, ¿cuáles son los grandes propósitos del curso, sus conceptos fundamentales, los aprendizajes esenciales? Es decir, en el plan tenemos que
identificar las grandes categorías con las que vamos a trabajar. Y después viene algo que se llama la operacionalización de esas grandes categorías, ¿sí? Y entonces las empiezo a hacer más pequeñitas, ¿verdad? Hablemos de ecología y responsabilidad ambiental. Son dos grandes categorías. Una gran categoría que se llama ecología y otra gran categoría que se llama responsabilidad ambiental. ¿Cuál es mi objetivo? Que los alumnos al concluir el curso, ¿sí?, tengan una buena relación ecológica que les permita construir estrategias para una relación responsable con su entorno, ¿sí? De esa manera, tengo dos grandes categorías. Pero ¿qué me interesa de la ecología? Pues me interesa el tipo de ecosistema donde se mueven mis alumnos, las tramas alimenticias, la cadena alimenticia, ¿verdad? Me interesa los principales contaminadores ecológicos. Bien. ¿Qué me interesa de la responsabilidad? Me interesa la educación ambiental. Me interesa la naturaleza como un objeto didáctico. Me interesa el comportamiento y la articulación de dinámicas grupales para conocer la naturaleza. Es decir, tengo grandes categorías y los voy bajando, ¿verdad? Entonces tengo grandes objetivos y voy teniendo objetivos mucho más pequeños, ¿de acuerdo? Este es solamente un ejemplo que se me ocurre en este momento, ¿sí? Y vean, hay también cómo podemos organizar los contenidos. Si yo sigo ese ejemplo que les decía, pues obviamente voy eligiendo los contenidos en base a cómo fui haciendo mis objetivos de un gran concepto a objetivos más pequeños, ¿verdad? ¿Cuál es la sugerencia cuando trabajamos esto? Que hagamos uso del método deductivo, ¿verdad? Lo más general en este caso se llama ecología. Y voy bajando como si fuera un triángulo con el vértice inferior. Y entonces, el apartado que sigue sería, ¿qué es? Ecología es lo más general. ¿Qué seguiría lo menos general de ecología? Pues un ecosistema. ¿Qué sería abajo de un ecosistema? Pues una trama alimenticia. ¿Qué sería abajo de una trama alimenticia? Pues una contaminación, ¿verdad? Entonces, hago una serie de planteamientos deductivos de lo más general a lo más particular. Y así puedo organizar también los contenidos. Es decir, ¿qué contenidos voy a impartir? Parto de lo más general y llego a lo más particular, ¿sí? Esto también lo van a ejercitar cuando estén haciendo su tesis. ¿Por qué se los comento? Porque a lo mejor vamos a trabajar juntos, ¿verdad? ¿Sí? Y de esta manera, no quiero que lo tomen como definitivo, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor, como una posibilidad, como el 50% de posibilidades, ¿les parece bien? Bien, entonces, ahí vamos a poner todos los datos, todo lo que esto implica, y entonces vamos ya seleccionando y organizando nuestros contenidos, ¿sí? Algunas ideas que Anita Hirsch nos plantea acerca de esto. Anita Hirsch es una maestra, una doctora interesantísima. Yo he tenido oportunidad de tomar cursos con ella. Es mi amiga, pero de esas amigas que nos vemos como cada 10 años, porque no hemos coincidido en muchos eventos. Pero bueno, algunas cuestiones que nos plantea Anita y nos dice, si el conocimiento es un proceso infinito y no existen las verdades absolutas, el contenido de un programa no puede presentarse como algo terminado y comprobado. No. Si algo deben de tener los programas, se llama que sean imperfectos. ¿Sí? Esa es una virtud, la imperfección, porque nos permite ir perfeccionando en base a una serie de observaciones de nuestro actuar, de reflexiones de nuestro actuar y de replanteamientos de nuestro actuar. En ese sentido, nuestro actuar no es recto, no es lineal,
Nuestro actual es en espiral. Avanzo, reflexiono, acciono, observo, reflexiono y me regreso si es necesario para replantear. Y voy avanzando como un espiral, ¿verdad? ¿Esto qué ventaja nos da? Que podemos presumir que somos imperfectos, que podemos regresarnos a ir corrigiendo en nuestra práctica docente cuestiones que no habíamos considerado todavía, ¿verdad? Y que pueden ser bien interesantes, ¿no? Entonces vean cómo no hay verdades absolutas, no hay programas terminados ni comprobados, ¿verdad? Por eso yo les planteo la hermenéutica. Digo, porque con las calificaciones yo digo, pues tengo 9 y... No, pues es que mis alumnos, y... No, a mí dime cómo eran tus alumnos y cómo son ahora, cómo los observas, cómo se tensionaron como actores y cómo te tensionaste tú como actor de un proceso educativo. Dímelo, eso me interesa. El 9 no me dice nada. Yo cuando estudié mi doctorado jamás me preocupé por sacarme 9 o 10. Me preocupé por hacer mi proyecto de investigación. Fui el primero en graduarme de mi generación. ¿Sí? A los 2 o 3 meses me gradué. Y después me invitaron a ser director y asesor de las tesis de mis compañeros. Entonces, ¿qué me detiene? Bien, obviamente todo debe estar sujeto a cambios, la realidad cambia constantemente y vean qué nos está pasando actualmente, ¿verdad? Hace 3 meses éramos los dueños del mundo, ahora nos tenemos que resguardar o ya no vamos a estar en este mundo, ¿verdad? Las cosas cambian de un día para otro, ¿sí? Obviamente necesitamos informarnos, necesitamos leer, ¿sí? Si lo que les pongo yo en su material de apoyo didáctico no les es suficiente, busquen más, les amplío sus dudas, ¿no? ¿Sí? Y obviamente pues hay que conocer la historia de todo eso que nosotros vamos trabajando, ¿verdad? Los hechos, cómo cambiaron, cómo desaparecieron, cómo se transformaron. Entonces, bueno, no hay que fragmentar, hay que integrar, hay que complejizar, ¿sí? Y de alguna manera no es tan pertinente fragmentar. Sí podemos fragmentar, claro. La crisis nos puede ayudar y nos fragmenta. Podemos hacer que nuestros alumnos entren en crisis. De hecho, entran en crisis cuando entran a nuestras clases. Seguramente alguno de ustedes está en crisis en este momento. Uy, este cuate que está diciendo de cuál fumó en la mañana, ¿no? Hizo daño el distanciamiento social. Y algunos podemos entrar en crisis. Eso es bueno, eso es sano. Porque cuando entramos en crisis nos desintegramos. ¿Y qué es lo más interesante? Que nos volvamos a reintegrar, como está sucediendo ahora en nuestra sociedad. Ahorita estamos desintegrados total y absolutamente. Pero es la oportunidad de volvernos a reintegrar y de ser diferentes cuando salgamos otra vez a la calle. ¿Sí? Cuando nos estamos ahogando en la alberca, ¿sí? Salimos hasta que tocamos el fondo, ¿verdad? Si no, no nos podemos impulsar. Y es lo que buscamos y es lo que nos desespera. Busco abajo y no encuentro el fondo y me estoy sumiendo y trago agua, toco el fondo y salgo, echo la raya y me salvo. Tenemos que tocar fondo muchas veces. Entonces, podemos fragmentar de manera organizada, de manera planeada, para lograr la reintegración y en esa reintegración aprovechar para reconstruirnos. ¿Sí? Y bueno, ahora vienen las cuestiones de planeación. También ustedes deberán de considerar estas cuestiones en los diferentes modelos educativos, ¿verdad? En donde planear, pues es justamente programar de manera individual, intencional, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y de esta manera, desde nuestra perspectiva, planear cómo vamos a llevar a nuestros alumnos para que obtengan aprendizajes. Eso es lo más importante. Cómo hacerles amigables las cosas, ¿sí? Cómo lograr que se enamoren
de nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Cómo lograr que digan, caramba, el maestro Alfredo es el mejor de todos, ¿verdad? Porque él nos enseñó esto de manera diferente. Yo nunca lo había experimentado así, ¿verdad? Yo nunca había hecho esto, ¿no? Tengo por ahí un alumno, bueno, que ya terminó su maestría en psicopedagogía y su proyecto de intervención fue el fútbol como una estrategia lúdica para terminar con la violencia en su grupo. Otra maestra hizo una investigación muy padre sobre el cuento, ¿sí? Otra sobre el canto, ¿sí entienden? Entonces, otra sobre la pintura, ¿verdad? Una cosa maravillosa porque a través de la pintura logró que disminuyeran los índices de agresividad en niños de preescolar, ¿sí? Entonces vean ustedes lo importante que es que de alguna manera en nuestras planeaciones tengamos intenciones importantes para cambiar las cosas y que nuestros alumnos aprendan de manera diferente y lo apliquen a su vida. Algunas actividades, pues determinar con anticipación, tener claridad, promover, incluir diversos modos de aprendizaje, favorecer la transferencia, conocer el nivel de madurez y experiencia de nuestros alumnos para poder hacer nuestras planeaciones y sobre todo generar actitudes para que se enganchen con la educación permanente, con la educación para la vida, ¿sí? La evaluación, bueno, pues entran en juegos individuales, grupales, ya sabemos que ahora hay distintas formas de evaluar, una de ellas la vamos a practicar con ustedes, que espero les sea de utilidad, la autoevaluación, pero hay heteroevaluación, hay coevaluación, hay evaluación por evidencia, hay muchas formas de evaluar. Y la que les propongo, ¿no? Una evaluación se llama evaluación prospectiva, es justamente a través de ejercicios hermenéuticos. Y vean ustedes, ¿no? Actualmente que tenemos evidencias, hermenéutica, coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación, rúbricas y todo lo que ustedes quieran inventar, ¿verdad? Yo siempre les he dicho en este tipo de cursos, si algo no existe, pues invéntalo. Si no te gusta nada de esto, inventa uno tú, ¿verdad? No hay problema, nadie nos dice que no, ¿sí? Entonces esto es muy interesante. ¿Verdad? Vean su unidad aquí de una manera ya más gráfica, los ejercicios que ya les habíamos visto hace un momento, ¿verdad? Y su referencia, ¿verdad? En este caso, busquen ustedes este documento, viene en su material de apoyo didáctico, que se llama Instrumentación Didáctica, de Margarita Panza, Porfirio Morán y Pérez. Pues esto es lo que les quería yo presentar. No sé qué les haya parecido y de alguna manera es el encuadre y la introducción a nuestro curso. ¿Comentarios? Pues yo creo que es una forma en la que usted nos transmite las aportaciones y yo creo que como usted dijo en un primer momento nos deja como que con más dudas y con ambición Claro. para investigar. Entonces es muy bueno la aportación. Muy bien. Ivonne. Marisol Ivonne. Tiene apagado su micrófono. Maestro, adelante, maestro. Lo tengo aquí en mi pantalla. Bien. Miguel, por favor. Me parece interesante todo lo que nos comenta. Sobre todo muy interesante el tema de planes y programas. Estoy completamente de acuerdo, ya que a nosotros
indican, siempre nos menciona lo que tenemos que cumplir, lo que tenemos que abarcar en determinado tiempo para dar a conocer a los muchachos, pero yo creo que no van a pensar en las condiciones que están los estudiantes, así como ahorita estamos viendo esta contingencia, ¿no? Esta situación que nunca la vieron. Yo creo que debemos de tener un canal, una media, siempre lo he manifestado, para cualquier situación, para cualquier actividad que tengamos, y que la autoridad o que nuestras autoridades no se les van de las manos estos temas que ahorita nos tienen trabajando con tecnología, o queremos trabajar como lo estamos haciendo ahorita nosotros, la experiencia que tenemos en este momento, pero si yo trabajo en una comunidad rural, ¿cómo vamos a invitar a nuestros alumnos a trabajar en una videoconferencia cuando a nosotros se nos está complicando? Estoy viendo mensajes de compañeros que no se pueden conectar, no es uno, son 3 compañeros que no se pueden conectar, y que los medios a nuestro alcance. Entonces imagínense nada más los que no tienen los medios a su alcance. Eso es uno. Una parte de lo que eso en la práctica en ese momento. Y por otro lado... Sí, permítanme un segundo. Voy a salir tantito a abrir una puerta. Permítanme. Sí. No lo escucho. O más bien, no. Mil disculpas, se había dejado a gente afuera. Ahora sí. No se preocupe. Sí. Pues terminaba diciéndole que a mí me pareció muy interesante esto que abogamos, pues, que nos lo ya nos muestran bien cuadrado, debes de cumplir esto, y ya se en base a esto, pero pues uno se tiene que idear la forma de cómo transmitir. Ese es por un lado, y por el otro lado, sí, coincido también que nos deja más dudas, investigar y revisar el material que nos manda, puesto que las veces que hice, sí, sí te deja la duda que hacia dónde voy, esta materia que va a abonar en práctica docente, y sobre todo, eso termino con la palabra que dice sí, yo he tenido esta intención desde hace mucho tiempo, a lo mejor principio, y otra parte también que no sabes cómo iniciar, eso es lo que a mí me preocupa, que no cómo empezar a hacer, pero hay que escribir, siempre soy de esa idea de que pasan muchas cosas, lo tienes en mente y tú percibes que va a suceder, y sucedió como lo tenías imaginado, pero nunca plasmó, nunca en el aire lo que pensaste, lo que imaginaste, lo que pasó, y nunca una evidencia en una. Con esto yo creo que está tirando compañeros que también hay que escuchar. Bien, bien, pues ¿algún otro comentario?
Nadie, Federico, María Elena, Marisol Ivón, Jesús, Jonathan. Es importante, insisto, que vayan ustedes familiarizándose con esta nueva forma de trabajo. Muy importante. Realmente no van a ser una licenciatura grandota, ¿no? Van a ser una maestría. Y entonces esto implica, como les comentaba en un principio, otra forma de pensar, abrirnos un poquito, ¿no? Desaprender significa, pues sí, eso estaba bien, pero ahora ya no. Ahora ya tenemos que hacer las cosas de otra forma, ¿verdad? Quizás su propia experiencia en la práctica docente les da una perspectiva ya de muchos conceptos que platicamos ahorita en este momento, ¿no? Quizás alguno de ustedes ha criticado el pragmatismo, o quizás a algunos de ustedes les guste todavía la tecnología educativa, o quizás algunos de ustedes, como me sucedió a mí, todavía no acababa de comprender el constructivismo y ya me habían metido en la cuestión de competencias, ¿no? Entonces yo creo que a veces el que entremos a estos niveles de educación, hablemos de maestría como en su caso, los lleva a hacer otro tipo de análisis tanto de los documentos como de su práctica profesional. Y de esta manera empiezan a cambiar su forma de percibir y su forma de hacer, ¿sí? Y bajo este esquema, ¿qué es lo interesante? Que lo documenten, por favor, ¿sí? Todo lo que hagan diferente, escríbanlo, porque de esta manera van ustedes consignando ese desaprendizaje que en un determinado momento van a tener y que les va a servir de mucho en el momento en que integren todo lo que implica el que terminen una maestría, ¿no? Yo creo que pueden aprovechar la experiencia de sus docentes, que podamos compartirlo con toda confianza, con toda humildad, yo diría, ¿no? Con toda sinceridad nuestras cosas. Y bajo este esquema creo que podemos nosotros y ustedes lograr cosas interesantes, ¿no? Ahorita en esta unidad de aprendizaje que me parece muy interesante y que les da la oportunidad de hacer ejercicios muy críticos, ¿no? O sea, háganse críticos, no va a pasar nada, ¿verdad? No va a pasar nada. Quizás puedan generar documentos muy valiosos que al final de cuentas les den la oportunidad hasta de participar en eventos académicos de buen nivel, ¿no? O escribir en algún artículo, alguna cosa de ese tipo, ¿sí? Y esto creo que puede ser benéfico para todos ustedes, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Ninguno? Los compañeros tienen bloqueado el micrófono. Veo que... ¿Quiénes? Un mensaje. A mí dejen ver si desde aquí se los puedo liberar. A ver. Sí, porque yo veo que los 4 compañeros están bloqueados su micrófono. A ver, déjenme. Si apago el mío, pues ya... No, dice salir de llamada. No sé si se escuche bien, pero yo los escucho como robot. ¿Me pueden confirmar Sí, si me sí, escuchan? se escucha un poquito de eco, pero yo lo escucho muy bien a usted. Bueno. Voy a pedir un apoyo técnico. Que tienen bloqueado su micrófono. Ellos que lo abran. Baja tu... Bueno. Ustedes pueden abrir su micrófono. Aquí donde está el telefonito, de un lado está el micro. Pícale y lo debes de tener con una diagonal. Ya Marisol ya lo abrió. A ver, maestro Federico. Hay un telefonito rojo abajo. Si le pican, entonces ya... No, listo. le piquen el micrófono, no en el teléfono. En micrófono, perdón. En el microfonito, ahí está. Dice desactivar micrófono o activar micrófono. Ya Marisol ya lo activó. Sí, Marisol, ¿qué puede comentarnos? Pues a mí se me hace como interesante la revisión que se fue haciendo, porque sí me deja pensando como desde mi práctica cómo es que yo estoy, ¿no? O en dónde me ubico también. Creo que ese es como un buen ejercicio para poder ir como replanteándome mi propia práctica.
¿no? Desde los modelos educativos que se revisaron ahorita. Así es, pues y como creo les que comentaba, ¿no? los Hay que ejercicios... irlo... Uh-huh. ¿no? Bueno, ¿me Bien. escuchan? Sí, lo escucho, Federico. No, perdón. Bueno, gracias. Bueno, Es a mí excelente. también, soy Jesús Mejía, Jesús Jonathan Mejía. Se me hace interesante todo esto que nosotros vimos, ya que, bueno, no me presenté. Yo soy egresado apenas el año anterior de la licenciatura en Administración de Empresas y Recursos Humanos de aquí de la UCLA, y pues sí no tenía mucho Perfecto. conocimiento. Y bueno, aquí pues ahora sí que esto me deja pensando para que yo ahora sí que haga un autoanálisis donde me encuentro ahora sí, ¿verdad? Como que en qué etapa, en qué fase, y bueno, cuál de los modelos pues ahora sí que es como que más apropiado. Pero muy bueno, pues seguimos ahora sí que trabajando y seguimos ahora sí que aportando también ahí en la plataforma o igual por WhatsApp. Bien. Jesús, ¿en qué nivel se desempeña? Actualmente no trabajo como docente, trabajo en un área A ver. administrativa. Trabajo Bien. en área administrativa para una empresa privada aquí en Marabatío. Bien, bien. Pues sí, va a ser muy interesante que entre usted a algún plan de estudios, que el de su propia licenciatura, por ejemplo, ¿no? Y que usted se Claro, ve ahí como actor también, que debe de tener su plan de estudios y sobre eso haga su trabajo, ¿no? Creo que es algo que bien vale la pena, ¿no? claro que sí, maestro. Muchas Muy gracias. bien, Jesús, pues gracias por su comentario. ¿Alguien más? Federico, ingeniero, ¿verdad? Ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Bien. Adelante, yo lo escucho bien. Bien. Así es. Bien. Así es. Ah, excelente, excelente. Felicidades. Sí, claro. Sí, hay que generar otro tipo de estrategias, ¿no? Hay que crear otro tipo de prácticas docentes muy diferentes entre el nivel medio y el nivel superior, ¿no? Claro, claro. Sí, hay que hacer muy buenas planeaciones, ¿no? Para que sean atractivas para ellos. Pues ahí tiene una buena tarea, Federico, en sus niveles, y yo creo que un buen material para el análisis de su práctica, meterla a las diferentes escuelas, qué ventajas, qué desventajas, desde las diferentes perspectivas, y así en base a los ejercicios, pues usted encontrará seguramente muchas dudas, pero también muchas respuestas a la propia forma como nos vamos desempeñando como docentes y a la manera en que hacemos nuestra práctica, ¿no? Cómo la construimos, porque finalmente la práctica es lo que planeamos previamente. ¿Eh?
Claro. Así es. Así es, así es. Pues por lo pronto, hágales un ejercicio de autoevaluación, póngalos a evaluar unos contra otros y verá que va a resultar muy interesante. Y bajo las observaciones que usted haga, ¿no? Haga sus ejercicios de hermenéutica y entonces va no solamente a encontrar con más claridad las diferencias entre nivel medio y superior, sino las podrá documentar, ¿no? Que eso es lo más interesante, ¿no? Escribir un articulito ahí que nos hable sobre la dinámica de la práctica docente en el nivel medio superior y superior, semejanzas y diferencias, ¿no? ¿Sí? Y entonces va usted a basar su actividad en observación, en un ejercicio netamente hermenéutico, ¿no? Interpretar, cómo interpreto lo que veo, lo que observo. Esa es la hermenéutica, ¿no? Interpreto y interpreto y interpreto. No se trata solamente de sacar números, se trata de interpretar, ¿no? Recuerde que ahora inclusive muchos exámenes ya quieren que se hagan con preguntas abiertas, ¿no? Porque quieren que conozcamos más la forma de expresarse de los alumnos, ¿no? Entonces, la opción múltiple de falso y verdadero ya como que ya no. Ahora, abiertas y hay que generar nuestra metodología para poder entender ese tipo de evaluación, ¿no? ¿Cómo evalúo? Pues a través de interpretar, ¿no? Ahí es un ejercicio hermenéutico neto. Interpreto lo que me quiso decir el alumno en base a lo que yo quería que me dijera, ¿no? ¿Sí? Entonces creo que hay cosas interesantes, cosas muy interesantes que van a ir ustedes entendiendo. Yo insisto, no se queden con lo que les puse de material de apoyo, busquen más material, hay más material, y de alguna manera esto es así como una muestrita, ¿no? Hay más cosas, en su propia práctica lo van a ir a encontrar, ¿no? Muy bien, gracias, Federico. Sí, yo se las envío a la brevedad, se las envío, las voy a subir a la brevedad a la plataforma y ahí las van a encontrar. Hoy mismo se las subo, ¿está bien? Y a los compañeros que tienen problemas de matrícula, mándenme un correíto, me saludan afectuosamente y ahí les mando la presentación. También quien quiera saludarme afectuosamente en mi correo, ahí les monto la presentación por si tienen dificultades para entrar a la plataforma. ¿De acuerdo? Pero va a estar disponible en la plataforma y quien me envíe un correo, se las envío a su correo. Hola, maestro, ¿cómo está usted? ¿Cómo lo trata el COVID? Y entonces ya digo, muy bien, ahí le va la presentación, ¿sale? Libre de COVID. Muy bien, pues yo les agradezco mucho. Estamos en contacto durante la semana. Y si no hay otra cuestión ajena a nuestra voluntad, nos estaríamos conectando el próximo sábado a las 9 de la mañana, ¿sí? Y ya estaríamos platicando sobre sus productos, ¿les parece bien? Las dificultades en la elaboración de sus productos y cómo mejorar los de la siguiente semana. ¿Está bien así? Claro que sí. Sí, de acuerdo. Muy bien. Gracias a todos, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, no salgan de casa y a seguir con nuestro autocuidado. Si nosotros nos cuidamos a nuestra familia, a nuestra comunidad y vamos a lograr que el 17 de mayo, si no hay ningún caso en nuestras comunidades, pues ya nos dejen salir un poquito más, ¿verdad? Que falta un mes, pero bueno, se va rápido. Ya se fue muy rápido, un poquito más de un mes. Creo que se puede ir rápido otro mes. Vamos a estar entretenidos con la maestría, vamos a estar en contacto y tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, Doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Sí, doctor.